Agradezco la invitación. Para mí es muy importante que los que somos investigadores de tiempo completo y que tenemos una plaza en una institución de gobierno como es el INBA, compartamos nuestras investigaciones, los resultados de nuestro trabajo en diferentes niveles, tanto en coloquios académicos especializados como también en difusión a la gente interesada en el arte y la cultura de este país. Entonces, ahora, en el marco de esta exposición sobre mujeres, me gustaría mucho hablar de Inés Amor, que es una de las pioneras de la galería del mercado del arte en México y que su galería sigue viva, sigue ahorita, incluso ya va la tercera generación que tiene la Galería de Arte Mexicano, y digamos que son mujeres muy fuertes, visibles, poderosas. Esta es una historia de mujeres que tienen mucha presencia y que logran crear instituciones que perviven a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de mujeres no siempre tenemos por qué hablar de víctimas ni de mujeres que les ha ido mal en la vida. Sabemos que Inés Amor, como muchas otras gestoras culturales, tuvieron muchos problemas para posicionarse, para presentarse, para ganar prestigio, reconocimiento, credibilidad. Y sin embargo también tenían muchas ventajas. En el caso de ella contaba con varias ventajas. Desafortunadamente se ve un poco claro, pero bueno, aquí quería empezar con esta definición de política cultural. Cuando hablamos de política cultural hablamos de un programa de intervenciones. Lo que hacen en este centro cultural es política cultural, definen qué es lo importante para los públicos, qué tienen que presentar en las conferencias, en las exposiciones, en los eventos que invitan al público a participar. Entonces, política cultural la hacemos todos, los coleccionistas, los galeristas, la gente que trabaja en el museo, los que trabajamos en la investigación, hacemos curaduría de exposiciones o museografía, etcétera. Todos nosotros en nuestro nivel estamos haciendo política cultural. Puede ser en un puesto directivo de alcance nacional o de alcance regional o estatal, o puede ser en el plano de un museo nacional o estatal también, puede ser en un centro cultural mucho más pequeño. Yo, digamos, desde mi trabajo como investigadora también estoy haciendo política cultural porque intervengo los espacios efímeramente siempre, pero hago exposiciones en museos, publico libros sobre algunas personalidades que tuvieron mucho que ver con nuestra historia cultural, etcétera. Entonces, digamos que todos los que intervenimos en el hecho cultural somos agentes culturales, y eso es muy importante reconocernos, porque hay unas políticas del Estado mexicano que siguen vigentes hasta hoy y más renovadas en este sexenio, que son políticas que llamamos de dirigismo cultural. Son políticas verticales que se imponen desde el Poder Federal hasta los diferentes niveles de gobierno. Desde la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cultura se definen políticas para todo el país, y los gobiernos de los estados a su vez también definen política cultural que van a dirigir hacia los diferentes centros culturales, hacia los diferentes museos, las diferentes instituciones de arte o de artes populares, de artes aplicadas, de arqueología, etcétera, ¿no? Entonces, son políticas que tienen objetivos muy claros y muy definidos. El Estado siempre busca elementos de identidad nacional, fortalecer la identidad a través de esas intervenciones culturales, a través de las exposiciones, hablar y preguntarse sobre nosotros mismos, quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes queremos ser, etcétera. Entonces son políticas oficiales que van a dialogar con estos gestores culturales como la señora Inés Amor, que también ella define su propio programa cultural y que va a negociar con las estructuras del Estado para poder definir cuáles son sus prioridades. Una galerista, desde su espacio privado,
aquí está toda la lista de quiénes somos los que hacemos política cultural, por supuesto intelectuales, diplomáticos, políticos, toda la burocracia cultural, los artistas, por supuesto, los artesanos, todos los funcionarios de museos, de centros culturales, museógrafos, etcétera. En 1934 se fundó el museo, el primer museo dedicado a las artes en este país, en el Palacio de Bellas Artes, en el primer piso del Palacio de Bellas Artes, pero fue hasta 1934. Los museos que había antes a nivel nacional solo eran para historia, arqueología, antropología, pero no para las artes. Este fue el primer museo y es uno de los más importantes todavía. Y enfrente del Palacio de Bellas Artes existía una galería, una tienda de libros de Alberto Misraki, que es uno de los primeros galeristas en México, la Galería Central de Arte, que es esta que está justo enfrente del Palacio de Bellas Artes, y allí empezó a promocionar el arte que se exhibía enfrente, digamos, en el palacio. En 1935, la señora Carolina Amor abre, que ya tenía trayectoria en vendiendo antigüedades y ya había trabajado en una galería de la Secretaría de Educación Pública y en una galería en el Palacio de Bellas Artes. Ella abre su propia galería privada en 1935, pero muy pronto se lo deja a su hermana Inés, que es la que en realidad mantiene la galería toda la primera generación hasta que se retira en los años 70, llega su hija y una socia que se quedaron todavía hasta la fecha, pero ahora ya está la tercera generación en esa galería. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta galería fue la primera, como en el Palacio de Bellas Artes habían inaugurado el museo en 35, pero el siguiente gobierno presidencial no apoyó al Palacio de Bellas Artes, lo dejó caer, digámoslo así, el museo. Entonces, es esta institución, una galería privada, la que posiciona a los artistas de lo que entonces llamábamos Escuela Mexicana de Pintura. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, etcétera. Son artistas apoyados por esta galería, les da un espacio de exhibición, les da la posibilidad de comercializar su dinero y los convierte en artistas visibles, en artistas presentes en el ámbito cultural. Mientras el Palacio de Bellas Artes no les estaba dando una exposición ni individual y a veces ni siquiera colectiva, en este espacio, en la GAM, sí estaba sucediendo. Así que ella, Inés Amor, posicionó, digamos, al arte mexicano que se estaba produciendo en ese momento, les dio una vitrina, les dio un espacio, los comercializó, los profesionalizó, a través de que empezó a vender el arte, les permitió que vivieran de lo que estaban produciendo, que eso era muy difícil. Antes los artistas en los años 20, 30, todavía en los 40, 50, los artistas daban clase de arte a primarias, secundarias, preparatorias, universidades, etcétera, o tenían otros trabajos. En la misma burocracia de la Secretaría de Educación Pública trabajaban haciendo exposiciones, programando actividades culturales, etcétera, porque no les alcanzaba lo que lograban vender para mantener a su familia. En cambio, gracias a la Galería de Inés Amor y a muchas otras galerías que empezaron a surgir, los artistas empezaron solamente a vivir de su trabajo, algo que no había ocurrido en décadas anteriores. Aquí les puse las 4 sedes que ha tenido la galería a lo largo de su historia. Empezaron en el centro histórico y esto es importante decirlo, la Ciudad de México se va moviendo hacia el sur. Cuando sale la universidad del centro histórico de la ciudad y se va al sur de la ciudad, a CEU, a Ciudad Universitaria, también las galerías, también el centro neurálgico de la Ciudad de México se va moviendo. Entonces, las sedes de la galería, primero en el centro, se van moviendo hacia el sur, llegan a la colonia Roma y después se van ahora están en una zona entre Constituyentes y Tacubaya, más o menos, en Gobernador Rafael Rebollar, digamos, que es muy interesante ver las instituciones, cómo van migrando, cómo van cambiando y cómo eso refleja también los cambios en la ciudad.
Estos son los nombres de las dos directoras actuales de la GAM y esto es interesante, en ese tiempo estaba muy regulado el mercado del arte. Las galeristas se quedaban con el 33.33% de los precios de venta en los que comercializaban la obra, porque ellas, por supuesto, siempre tienen gastos de representación del artista, tienen gastos para promocionarlo, contratan publicidad, contratan fotógrafos para documentar la obra, hacen cócteles para invitar a los críticos de arte o a los directores de museos, etcétera. Y esos gastos, digamos, más la ganancia, por supuesto, porque una galería es un comercio, es un local comercial, estamos hablando siempre de asuntos de dinero. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con arte siempre tiene que ver con asuntos de dinero. Cuando en el museo exponemos una obra, tenemos que estar conscientes de que esa pieza tiene un precio, si pertenece a un coleccionista privado, tiene un precio cuando entra y un precio aumentado cuando sale, porque ya en esa obra viene en su pedigrí, en su lista, viene que ya fue presentado en cierto museo, en cierto espacio, y eso hace que la obra sea mucho más cotizada porque el museo legitima a la obra de arte. Entonces, digamos que todos los que trabajamos con arte estamos siempre involucrados en asuntos de mercado, querámoslo o no, y es mejor que lo sepamos y que estemos conscientes de eso para poder negociar mejor. En 1942 ocurre un hecho importantísimo, como estamos en un país presidencial donde el Poder Ejecutivo Federal tiene el control de todo el país. Lo que diga el presidente, y seguimos ahora también con esto, lo que haga el presidente va a marcar. En este caso, en 42, el presidente Ávila Camacho se presenta a una visita a la GAM, a la Galería de Arte Mexicano, y la directora Inés Amor invita a estos artistas que están aquí en la lista, los más importantes artistas del momento, los invita a dialogar con el presidente. De allí salieron muchos proyectos, muchas exposiciones de arte mexicano a nivel nacional, a nivel internacional. Digamos que hay un cambio fundamental y aquí están las frases de Inés Amor, lo que dijo. Ella estaba muy consciente de su papel en la historia en México, así que ella dictó sus memorias a un historiador del arte que fue mi maestro, a Jorge Alberto Manrique y a la maestra Teresa del Conde. Les dictó sus memorias y les explicó qué tan importante fue esa visita presidencial, porque gracias a eso ya hubo exposiciones del arte contemporáneo en ese momento en diferentes lugares. Por supuesto, un galerista, en tanto agente cultural, nunca está solo, tampoco un directivo de museo, tampoco un coleccionista, tampoco un museógrafo o un curador. Siempre estamos interrelacionados y participamos y entre todos hacemos la política cultural. En este caso, los personajes más importantes de la medianía del siglo pasado eran Inés Amor como dealer, como galerista, como comerciante, Justino Fernández, que era un investigador de la UNAM, que escribía libros, hacía reportajes, hacía artículos, hacía exposiciones, donde posicionaba, según sus ideas, a los artistas más importantes. Fernando Gamboa, que era director de museos, fue director del Museo del Palacio de Bellas Artes y que hacía exposiciones temporales tanto en México como en otros países y que también dictaba, a través de la selección de artistas que hacía, dictaba política de a qué artistas seguir, a qué artistas ver, si era mejor su pintura que su escultura o su dibujo, su grabado, etcétera. Y por supuesto, los compradores, los consumidores de arte, en este caso les puse solamente el nombre de uno, del más importante del siglo pasado, Álvar Carrillo Gil, que hizo una colección tan importante que después negoció con el INBA y entregó su colección y su museo, que está ubicado en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en la avenida Revolución y Altavista. Allí hizo su museo que lleva sus apellidos, el Museo de Arte Carrillo Gil. Esta es una cita de María Izquierdo, una pintora mexicana muy, muy importante, que después olvidamos, desafortunadamente. A veces la historia no registra todos los nombres, olvida mucho,
Ella fue muy importante, incluso fue más conocida que Frida Kahlo en los años 40, 50, y después la olvidamos. La volvieron a resucitar, digámoslo así, plásticamente en los años 80, cuando empezaron a ver otra vez exposiciones con su obra, y ahora está muy bien vista, muy cotizada, muy estudiada, pero digamos, María Izquierdo tenía una columna en la prensa, escribía mucho, y da un testimonio de la importancia de Inés Amor como galerista, cómo apoyó, digo, no desinteresadamente, porque les reitero, una galería es un negocio, es un comercio, y sin embargo apoyó fundamentalmente, prestigió el arte mexicano tanto en Estados Unidos, donde tenía muchos contactos, como en diferentes otros países y por supuesto al interior de nuestro país. Ella en un testimonio de un artista, la artista le dice, oye Inés, ya estás enferma, estás grande, ¿cuándo te vas a jubilar? Y ella dice, no sé cuándo voy a poderme jubilar, la galería soy yo. O sea, tenía clarísimo que ella era la institución. La galería era el instrumento a través del cual ella ejercía poder, tenía prestigio, tenía reconocimiento, visibilidad y podía posicionar a los artistas jóvenes, porque ese es uno de los trabajos de una galería, tomar artistas jóvenes, apadrinarlos, protegerlos, mostrarles, enseñarlos, ponerlos en contacto con otros artistas para ayudarles a madurar y a desarrollar su carrera. Otra galerista importante en los años 40 es María Zúnzolo, que era prima de Dolores del Río, también era una mujer muy, muy hermosa. Hizo la Gama, la galería de arte de María Zúnzolo, en su casa, en un departamento muy grande en la avenida Reforma, en el centro histórico, pero es una galería, cobra menos comisión, que duró poco y que no se profesionalizó. Ella tenía muchas actividades, hacía muchas exposiciones, organizaba proyectos, etcétera, pero no logró darle continuidad. Digamos que si hablamos de Inés Amor es porque duró por lo menos 40 años ella personalmente trabajando su galería y garantizó que la galería continuara a lo largo del tiempo. En cambio, la galería de María Zúnzolo no perduró en el tiempo y a pesar de que desafortunadamente la imagen se ve muy mal, pero son todos los artistas que están en una exposición de la Gama en 1941. Esta es una exposición individual que le hace otro artista o algunas piezas importantes. Ella tenía contactos con todos los artistas de la época porque había sido musa de todos los artistas. En el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay una sala que lleva el nombre de María Zúnzolo, donde ella donó generosamente al IMBA, al pueblo de México, donó cuadros donde los artistas la habían retratado a ella, porque fue musa de todos ellos, de Raúl Anguiano, de Juan Soriano, de diferentes artistas. Y también era una gestora muy importante, una gestora cultural fundamental en la historia de este país, donde se dio cuenta de la necesidad de seguir promocionando el arte mexicano y cada galería tiene un perfil, cada galería siempre apoya a ciertos artistas y privilegia a unos por encima de otros. Ese es el proyecto cultural de una galería y también es su privilegio. Ellas, las directoras, los directores tienen derecho a decidir quiénes sí entran y quiénes no entran en su galería, así como un coleccionista también tiene el derecho a comprar obra de ciertos artistas y decide que otros artistas no son tan importantes o no son tan buenos. Hay muchos, por ejemplo, coleccionistas de mediados del siglo pasado que después se daban de topes porque tenían la obra de Frida Kahlo, por ejemplo, y no les gustaba y no la compraban. Y ahora vale una cantidad impresionante de dinero. Estos son los artistas que recibieron exposiciones en la galería de María Zúnzolo. Son muchos artistas muy reconocidos. Siempre en México se exhiben más pintura que escultura. Y a pesar de eso, en la Gama de María Zúnzolo sí hay exposiciones dedicadas a escultores. Por ejemplo, también hizo acciones culturales. Los agentes culturales también hacemos intervenciones, participamos en política de manera muy fuerte. En este caso, en 1945,
María Izquierdo tenía un proyecto mural, iba a hacer murales en el edificio del gobierno de la Ciudad de México, que en ese tiempo era el edificio de la regencia del Distrito Federal, en el centro histórico, exactamente enfrente de la catedral, y iba a poner murales en las paredes, así como Diego Rivera había hecho murales en la Secretaría de Educación Pública o en el Palacio Nacional o en el Museo, en el Palacio de Bellas Artes también. La contrataron para que ella hiciera murales. Pero los artistas varones hicieron una campaña en su contra y lograron impedir que se hicieran los murales. Dijeron que no había calidad artística, que eran piezas muy conservadoras, muy tradicionales, que los bocetos que les puse en la parte de abajo, uno de los bocetos, que los bocetos demostraban que era arte muy conservador, que María era una artista de caballete, no una muralista, y lograron, con el poder de convocatoria que tenía Diego Rivera, por ejemplo, logró impedir que le renovaran el contrato, entonces se quedó la obra en bocetos, en papel, y no logró hacerla. Obviamente, María Zúnzolo hizo una campaña en contra de esto, en contra de que no hubiera, de que no se hicieran los murales, porque evidentemente era una acción que no debía de ocurrir, era obviamente un asunto patriarcal en contra de una mujer artista, solo porque era mujer, etcétera. Entonces ella hizo una organización en contra para intentar evitar que le cancelaran el proyecto a María Izquierdo, y de todos modos no fructificó y le quitaron la posibilidad de pintar. Eso nos queda a lo largo de la historia del arte en nuestro país como una mella, como una herida que no ha cerrado, porque sí fue un asunto de hombres en contra de mujeres artistas, digamos. Después también María hizo una subasta a favor de María Zúnzolo, a favor de María Izquierdo, cuando tuvo embolia, se enfermó, un poco a consecuencia de este pleito con los muralistas, y ya no podía pintar, quedó paralizada del lado izquierdo, del lado derecho, y tuvo que aprender a pintar con la mano izquierda, etcétera. Es una historia un poco trágica, así que María, la galerista, le organizó una subasta para vender sus obras y sacar dinero para el tratamiento médico, que como sabemos en este país, si no tenemos seguro médico del Estado, siempre es terrible. En 1947 se reinaugura el Museo del Palacio de Bellas Artes y ahora se va a llamar Museo Nacional de Artes Plásticas. Ahí tenemos la escena inaugural con el presidente de la República en el centro, porque esos museos no se inauguran igual que este espacio si no hay una voluntad política del presidente de la República o del gobernador del estado o del secretario de Cultura o del secretario de Educación Pública. Siempre es un asunto político porque estamos hablando de mucho presupuesto. Otra galerista importante fue Lola Álvarez Bravo, que ustedes tal vez la conozcan como fotógrafa, fue una fotógrafa de las más importantes del siglo pasado, y ella en realidad se llamaba Dolores Martínez de Anda, pero adopta los apellidos de su esposo, fotógrafo importante, Manuel Álvarez Bravo, y ella, aquí está su esposo, bueno, la imagen se ve bastante diluida. Ella hizo una galería de arte contemporáneo, que duró 8 años escasamente, que también fue muy importante. La codirigió junto con Raúl Abarca, otro fotógrafo, y la tuvo en la zona rosa, que en esos años, en los años 50, estaba de súper moda la zona rosa alrededor del Metro Insurgentes. Aquí les puse una frase de una periodista, Rosa Castro, que hace un resumen de lo que fue la galería de Lola Álvarez Bravo, donde exhibió obras, por ejemplo, ahí está poniendo obras de Diego Rivera, y otra imagen de la galería también con obras de Diego Rivera, entre ellos un retrato de Dolores del Río. Lo más importante es que Lola Álvarez Bravo hizo 2 festivales muy importantes, 2 exposiciones que fueron importantísimas en la historia del arte en México. Una que hizo una exposición
junto con un periódico de Judas, los Judas monumentales y de diferentes tamaños. Hizo una exposición de Judas elevando el arte popular a una categoría artística de galería, digamos, y organizó en la calle donde estaba su galería, organizó una quema de Judas que fue súper importante. Ustedes tal vez no lo recuerdan, pero antes se quemaban Judas, todavía no sé si acá lo sigan haciendo, se quemaban los Judas en las celebridades de la Semana Santa. Entonces, ella lo organizó, pero como un evento artístico, digamos, como si fuera un happening o un performance, no solamente como una tradición popular, una costumbre ancestral, sino también como un asunto artístico. Esa es una de sus grandes aportaciones. Y otra muy importante, que hizo la única exposición a Frida Kahlo que le hicieron en vida a Frida Kahlo. Frida no tuvo exposiciones en México, tuvo en París, tuvo en Estados Unidos, pero no tuvo en México. Y esta fue la única que le hicieron en 1953, fue un homenaje. Las piezas no estaban a la venta porque ya no había, las piezas de Frida se habían vendido todas porque no produjo tanto, y tenía coleccionistas asiduos a su obra, así que le pidieron a todos los artistas en préstamo las piezas de Frida y las exhibieron. No estaban a la venta porque ya tenían dueño, digamos, pero las exhibió. Frida estaba ya muy enferma, ya le habían amputado una pierna, etcétera. Entonces lo que hizo Frida fue enviar con un camión de mudanza su cama, la cama que ustedes pueden ver en la Casa Azul en Coyoacán, con sus doseles y sus cortinajes, etcétera. Mandó la cama, llegó en ambulancia, también como si fuera un performance artístico, llegó en ambulancia, la metieron en camilla a su propia cama y allí empezó a llegar la gente, que fueron multitudes, tuvieron que mandar muchas patrullas a tratar de ordenar al público, porque se sabía que era posiblemente uno de los últimos eventos donde Frida iba a estar en vida. Y había mucha solidaridad con ella por sus enfermedades, etcétera. Entonces, y era un homenaje que le hacía una de sus amigas, digamos, a través de la galería. Es una exposición que los museos del gobierno nunca le hicieron, digamos, tuvo que ser una amiga en una galería privada quien lo hiciera. Y se dice que el poeta Carlos Pellicer, que después hizo la museografía de la casa de Frida y la convirtió en la Casa Azul, él estaba tratando de ordenar a la gente y que hicieran fila porque pasaban como si fuera un peregrinaje a saludar a una santa, pasaban a saludar a Frida Kahlo, todo el mundo quería tocarla, darle la mano, saludarla, abrazarla, besarla, etcétera. Entonces ahí en esa imagen está una cantautora muy famosa, Concha Michel, están varios artistas y ahí del lado derecho con la barba bastante larga está Dr. Atl, que es otro gran pintor, Gerardo Murillo, alias Dr. Atl. Hizo muchas exposiciones de mujeres. Si hay un perfil claro y evidente de la galería de Lola Álvarez Bravo, es que era solidaria con las mujeres. Hizo exposiciones para mujeres, algo que no se ve en otras galerías. Y esto es muy importante. Raquel Tibol, una crítica de arte, dice: en la galería de Lola se sabía rendir culto a la amistad. O sea, las mujeres artistas gozaron de visibilidad y de presencia en el mundo del arte y de la cultura. Por supuesto, estaban conscientes que el mundo de las mujeres artistas, las mujeres galeristas, mujeres directoras de museos, mujeres coleccionistas, en esos momentos tan difíciles, si no había solidaridad entre ellas, el mundo era mucho más complicado. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.